la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Hasta aquí lo que es el capítulo 1, para tener como referencia en la introducción. Oremos. Señor, estamos en tu presencia, agradecidos por un día más, por abrir tu palabra, pero también para empezar otro libro. Así, Señor, danos sabiduría e inteligencia para saber más de este contenido que vamos a tratar hoy. Señor, gracias. Amén. El autor del libro de Santiago se indica a sí mismo simple, como Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo. Vimos allí en el capítulo 1, verso 1, aunque existen más de 6 diferentes personas nombradas como Santiago en el Nuevo Testamento. Podemos estar seguros de que Santiago, el medio hermano de Jesús, es el autor de este libro, según Marcos 6:3 y Gálatas 1:19. Esto es como una referencia de Biblia de Estudios, Herencia Reformada.
Primero, Santiago fue uno de los pilares de la Iglesia al tener un papel destacado en Jerusalén por la ausencia de información más detallada. Los lectores originales habrían dado por sentado que el autor sería Santiago. Segundo, Santiago, los eruditos han examinado la estructura gramatical y la palabra dicha por Santiago en Hechos 15, desde el 13 al 21, y han encontrado una similitud impresionante con la epístola que estamos tratando. Tercero, Santiago, debido al contenido de este libro, queda claro cuando la persecución, el sufrimiento y la operación se extendió en la iglesia primitiva. Esto concuerda con lo que conocemos de Santiago. Por último, la iglesia primitiva tiene bien documentado que Santiago, el medio hermano de Jesús, compuso este libro en una fecha temprana. ¿Qué sabemos de Santiago? Durante el ministerio terrenal de Cristo, Santiago y otros medio hermanos de Cristo no creyeron en él. Allí tenemos en Juan 7:5 como referencia. Después de su resurrección, Cristo se aparece de manera particular a Santiago, 1 Corintios 15:5, lo cual pudo haber sido el momento decisivo para él. Después de esto, lo podemos encontrar orando con otros creyentes y seguidores de Cristo, Hechos 1:14. Vale la pena notar que en ningún lugar de esta carta él destaca su parentesco con Cristo. En lugar de eso, se contenta con referirse a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, en Santiago 1:1, que hemos visto como referencia. La fecha de escritura de este libro, de esta edición, señala los eruditos del 48 al 49 después de Cristo. El tema referido, la diferencia entre la religión pura y la religión vana. El propósito expone el mito de que la vida cristiana no es costosa y al mismo tiempo anima a los verdaderos creyentes a vivir en comunión con el Señor. Aquí también está Thomas Manton en su comentario sobre Santiago en 1693, porque en verdad no había más que 2 Jacobos, siendo este el último Jacobo, el mismo que el de Alfeo, porque claramente el hermano del Señor es contado entre los apóstoles, como referencia a Gálatas 1:19, y llamado columna en Gálatas 2:9. Y es llamado hermano del Señor porque estaba en aquella familia a la que Cristo fue contado. Pues bien, siendo 2, ¿a cuáles de ellos se le atribuye la epístola? Pues bien hemos hallado que Jacobo el menor es el instrumento que el Espíritu de Dios utilizó para transmitir este tesoro a la iglesia. Aún Manton es mucho más firme en su convicción de Santiago, hijo de Alfeo y hermano del Señor. Es el autor, se refiere al autor humano como el autor o instrumento subordinado. Su argumento es que quien quiera que lo haya escrito, fue el apóstol o no, el verdadero autor fue el Señor mismo por medio de su Espíritu Santo. Esto hemos extraído de los comentarios de metropolitantabernaculo.org. Lutero y Santiago. En nuestro tiempo es cierto que Santiago, por lo menos para la mayoría, no está entre los libros más importantes del Nuevo Testamento, pero poco le atribuirían la misma autoridad que Juan o Romanos o Lucas o Gálatas. Todavía hay mucho que tienen reservas en relación con Santiago, dice Berkeley. ¿Por qué? No puede tener nada que ver con la duda de la iglesia primitiva, porque no son muchos los que conocen esas cuestiones históricas en la iglesia evangélicas modernas. La razón parece ser la siguiente. En la iglesia católica romana la posición de Santiago se zanjó definitivamente con el edicto de Concilio de Trento, pero en el protestantismo su historia siguió siendo turbulenta y hace más que eso, porque Lutero lo atacó y lo habría excluido del Nuevo Testamento.
En su edición del Nuevo Testamento en alemán, Lutero puso un índice en el que se asigna un número a los libros principales. Al final de la lista estaba Santiago, Judas, Hebreos y Apocalipsis, sin número por considerarlo pseudocanónico. Lutero fue especialmente severo con Santiago, y el juicio adverso de un gran hombre puede ser como colgarse al libro una piedra de molino de la que ya no se libra nunca. En el último párrafo de su prefacio al Nuevo Testamento es donde se encuentra el famoso vértice de Lutero sobre Santiago, y en su resumen, el Evangelio y la primera epístola de Juan, la epístola de San Pablo, especialmente Romanos, Gálatas y Efesios. Y la primera epístola de Pedro son los libros que os presentan en Cristo. Os enseña todos los que necesitáis sobre para vuestra salvación, aunque no vierais o viera otros libros de enseñanza. En comparación, dice Lutero en la mano de Berkeley, con esto, la epístola de Santiago es una epístola llena de espigas, porque no contiene nada evangélico. Mas sobre este asunto, en otro prefacio, cumplirá su palabra. Lutero desarrolla este vértigo en el perfeccio de las epístolas de Santiago y de Judas. Empieza diciendo: tengo en alto estima la epístola de Santiago y la considero muy valiosa, aunque fue rechazada en los primeros días. No desarrolló doctrina humana, sino hace mucho índice en la ley de Dios. Sin embargo, para dar mi parecer sin prejuicio contra lo que pueda opinar otro, yo no le considero apostólica. Y aún continúa diciendo Lutero para dar su razón para rechazarla. La primera es que en la oposición del apóstol Pablo y el resto de la Biblia, Santiago atribuye a la justificación a las obras, citando equivocadamente a Abraham como si hubiera sido justificado por medio de ello. Esto ya prueba que la epístola no puede tener un origen apostólico, dice Lutero en la mano de Berkeley. La segunda es que ni una sola vez de los cristianos ninguna instrucción ni hace ninguna referencia a la pasión, resurrección o espíritu de Cristo. No le menciona más que 2 veces, de ahí puede que Lutero ha expuesto su principio para probar la oposición de un libro. La verdadera piedra de toque para probar cualquier libro es descubrir si hace hincapié en la soberanía de Cristo o no. Lo que nos enseña acerca de Cristo no es apostólico, aunque lo que hayan escrito Pedro o Pablo. Por otra parte, lo que presenta a Cristo es apostólico, aunque haya dicho Judas, Anas, Pilatos o Herodes. En este examen de Santiago, nos dice Berkeley, no obtiene el aprobado, así que Lutero prosigue. La epístola de Santiago no hace más que guiarnos a la ley y a sus obras, mezcla una cosa con otra hasta tal punto que me hace sospechar que algún hombre bueno y piadoso compiló unas cuantas cosas que dijeron los discípulos de los apóstoles y la puso por escrito. O tal vez, dice Lutero, esta epístola la escribió con notas que habían tomado del sermón de Santiago. Recuerda que estamos leyendo un escrito de Lutero en manos de Berkeley. Llama a la ley de libertad, Santiago 1.25 y Santiago 2.12, aunque sea Pablo, la llama la ley esclavitud, ira, muerte y pecado, Gálatas 3.23 y Romanos 4.15 y Romanos 7.1. Así es que Lutero llega a la siguiente conclusión. En resumen, Santiago quiere hacer que se esté en guardia contra los que dependen de la fe sin pasar a las obras, pero no tiene ni el espíritu, ni el pensamiento, ni la elocuencia que requiere tal empresa. Hace violación a la Escritura y así contradice a Pablo y a toda la Escritura. Trata de conseguir haciendo hincapié en la ley de lo que el apóstol logra trayendo a las personas al amor. Por tanto,
no le concede un puesto entre los escritores del verdadero canon de la Biblia, pero no me opongo a que otros lo coloque o lo eleve hasta donde guste, porque la epístola contiene muchos pasajes excelentes, dice Lutero. Una persona aislada no cuenta ni siquiera los ojos del mundo. ¿Cómo va a contar este escritor único y aislado frente al apóstol Pablo y todo el resto de la Biblia? Lutero no tiene compasión de Santiago y puede que cuya contabilidad del estudio en las cartas, pensemos que por su vez Lutero dejó que el prejuicio personal afecte al sano juicio. Tal fue la historia turbulenta de Santiago. Ahora debemos tratar de contestar las cuestiones que plantea en relación con el autor y la fecha. La identidad de Santiago. El autor de esta carta nos da prácticamente ninguna información acerca de sí mismo. Se llama a sí mismo sencillamente Santiago, siervo de Dios y Señor de Jesucristo. Ya hemos visto en el capítulo 1:1. ¿Quién era? En el Nuevo Testamento parece que hay por lo menos 5 personas más con ese mismo nombre. Primero está el Santiago, que era el padre del mismo de los 12, que se llamaba Judas, no el Iscariote, Lucas 6:16. De ese no sabemos más que el nombre y no puede haber tenido ninguna relación con esta carta. Segundo, está el Santiago, hijo de Alfeo, que era uno de los 12, Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15 y Hechos 1:13 como referencia. La comparación de Mateo 9:9 con Marcos 2:14 nos lleva a la conclusión que Mateo y Leví eran la misma persona. De Leví también leemos que era hijo de Alfeo, así que Mateo y este Santiago deben de ser hermanos, pero de Santiago, hijo de Alfeo, no sabemos nada más. Así es que tampoco sería este el autor de nuestra carta, dice Berkeley. Tercero, está el Santiago que se llamaba Santiago el Menor y que se menciona en Marcos 15:40, Mateo 27:56 y Juan 19:25 como referencia. Tampoco de este sabemos nada más, así es que no debe de ser el autor de esta carta. Cuarto, está Santiago, hermano de Juan e hijo de Zebedeo, miembro de los 12, Mateo 10:2, Marcos 3:17. En la historia evangélica nunca se menciona a Santiago independientemente de su hermano Juan, con otras referencias bíblicas. Fue el primero de la campaña de los apóstoles que sufrieron el martirio porque fue decapitado por orden de Herodes Agripa el año 44 después de Cristo. Se le ha relacionado con la carta el códice latino Corbeise del siglo IV. Al final de la epístola tiene una nota en la que la describe claramente a Santiago, hijo de Zebedeo, el único lugar en el que se tomó en serio este atractivo de esta descripción de autoridad. Fue la Iglesia española que le siguió considerablemente el autor hasta el fin del siglo XVII. Esto fue debido al hecho de que Santiago de Compostela, el santo patrón de España, se identificara con Santiago, hijo de Zebedeo, y era natural que la Iglesia española estuviera predispuesta a querer que el patrón de su país fuera el autor de un libro del Nuevo Testamento. Pero el martirio de Santiago se produjo demasiado pronto para que tuviera tiempo de escribir la carta, y además no hay más alusión que la del códice Corbeis que le relaciona con ella. Quinto, por último, está el Santiago al que se llama hermano de Jesús, aunque la primera vez que se establece una conexión entre él y la carta no surge hasta Orígenes en la primera mitad del siglo III. Esta es la hipótesis que se mantiene tradicionalmente. Se pusieron de acuerdo con ella porque en 1546 el Concilio de Trento estableció que Santiago es un libro canónico y fue escrito por un apóstol.
Vamos a reunir la evidencia acerca de este Santiago. Por el Nuevo Testamento sabemos que era uno de los hermanos de Jesús, Marcos 6:3 y Mateo 13:55. Más adelante vamos a descubrir en qué sentido se ha tomado la palabra hermano. Durante el ministerio de Jesús está claro que su familia no le comprendía ni simpatizaba con él y habría querido impedirle que cumpliese su obra, Mateo 12:46 al 50 y otros textos más. Juan dice claramente que su hermano no creía en él, Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Así que durante el ministerio terrenal de Jesús, Santiago era uno de sus opositores. Con Hechos se presenta un cambio repentino e inescrutable cuando empieza Hechos, la madre y los hermanos de Jesús forman parte del pequeño grupo de cristianos, Hechos 1:14. Desde entonces está claro que Santiago ha llegado a ser el líder de la iglesia de Jerusalén, aunque no se nos explica cómo se produjo esas situaciones. Es a Santiago a quien Pedro manda la noticia de que está fuera de la cárcel, Hechos 12:17. Santiago preside el concilio de Jerusalén que abrió las puertas a la iglesia cristiana, a los creyentes gentiles, Hechos 15. Fue con Santiago y Pedro con los que se reunieron con Pablo, el apóstol, cuando fue por primera vez a Jerusalén después de su conversión. Y fue con Santiago, Pedro y Juan las columnas de la iglesia, con lo que Pablo el apóstol decidió la esfera de su trabajo, Gálatas 1:19 y Gálatas 2:9 nos dice en su comentario Berkeley. Fue a Santiago a quien se dirigió Pablo el apóstol con la colecta de la iglesia gentiles en su visita a Jerusalén, que habría de ser la última y que habría de conducir a su detención, y envió a Roma para ser juzgado por el César, Hechos 21:18 al 25. Este último episodio es importante porque nos presenta a Santiago en tal simpatía con los judíos cristianos que todavía cumplían la ley judía, y tan interesado en que los escrúpulos de estos no se exageraban, que convenció a Pablo el apóstol para que diera muestra de su lealtad a la ley, asumida responsabilidad por los gastos de algunos cristianos judíos que estaban cumpliendo el voto de los nazarenos. Como se ve, está claro que Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén. Como sería de esperar, eso era algo que la tradición desarrollaría considerablemente, dice Berkeley. Egésipo, el historiador temprano, dice que Santiago fue el primer obispo de la iglesia de Jerusalén. Clemente de Alejandría añade que le escogieron por ese ministro según Pedro y Juan. Jerónimo, en su libro sobre hombres famosos, inmediatamente después de la pasión del Señor, los apóstoles consagraron a Santiago como obispo de Jerusalén, cuya iglesia gobernó durante 30 años, es decir, hasta el año 7 del reinado de Nerón. El colegio de Clemente dan el último paso del desarrollo de la leyenda al decir que Santiago fue ordenado obispo de Jerusalén nada menos que por el mismo Jesús. Clemente de Alejandría refina una extraña tradición que aplica al principio de la iglesia, lo que decían los judíos sobre la Torá, dicho de los padres de la Mijá. El Señor impartió conocimiento después de la resurrección a Santiago, el justo, a Pedro y a Juan. Ellos se le transmitieron a los demás apóstoles y estos a los 70. El desarrollo posterior no hay por qué aceptarlo, pero queda en el hecho escueto de que Santiago fue la cabeza indiscutible de la iglesia de Jerusalén. Santiago y Jesús. Tal cambio, dice Berkeley, debe tener alguna explicación. Bien puede ser que la tengamos en una frase del Nuevo Testamento, en la primera lista de la aparición del Señor resucitado, que se lea que escribió el apóstol Pablo, en contramano estas palabras, después le vio Santiago, 1 Corintios 15:7.
A esto puede ser que se hiciera referencia en el Evangelio según los hebreos, que fue uno de los primeros evangelios que no se incluyó en el Nuevo Testamento, pero que ha juzgado por los fragmentos que se conservan, tenían un valor indudable. Jerónimo nos transmite el siguiente pasaje. Ahora bien, el Señor, después de darle el paño de lino al siervo del sumo sacerdote, se dirigió a Santiago y se le apareció, porque Santiago había jurado que no tomaría alimento desde el momento en que tomó la copa del Señor hasta que le viera resucitar entre los que duermen. Y después de un poquito dijo el Señor: ponte la mesa y trae el pan. Inmediatamente después se añadió que tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se le dio a Santiago el justo, mientras le decía: hermano, como come tu pan, porque el Hijo del Hombre ha resucitado de entre los que duermen. Ese pasaje no carece de dificultad, dice Berkeley, es un resumen del libro de Jerónimo. Al principio parece querer decir que Jesús, después de resucitar y de salir de la tumba, entregó el sudario de lino con el que había sido sepultado al siervo del sumo sacerdote y fue a reunirse con su hermano Santiago. También parece implicarse en Santiago, que estuvo presente en la última cena, pero aunque el pasaje está confuso, una cosa sí es clara: algo acerca de Jesús en sus últimos días u horas en la tierra había impactado el corazón de Santiago de tal manera que éste había jurado no probar bocado hasta que Jesús resucitara. Así que Jesús volvió a él y le dio la seguridad que esperaba. Un encuentro entre el Señor resucitado y Santiago es indudable. Los detalles tal vez no los sabremos nunca, pero sí sabemos que a partir de ese momento Santiago, que había estado tan encontrado con Jesús, fue su servidor durante todo el resto de su vida y su mártir en el momento de su muerte, dice Berkeley. Santiago, mártir de Cristo. Que Santiago murió mártir es una afirmación consecuente en la tradición antigua. Los relatos presentes varían en la circunstancia y en los detalles, pero coinciden en que acabó su vida como mártir de Cristo. El relato de Josefo es muy breve en su libro Antigüedades, en el capítulo 20, de su página 9 y 1. Así es que Anano, como era esa clase de hombre y creía que se le ofrecía una buena oportunidad después de la muerte de Festo y antes de llegar de Albino, convocó un consejo judicial, le presentó al hermano de Jesús, al que llamaba el Cristo, que se llamaba Santiago, y algunos otros, acusándole de violar la ley, y los entregó para que los lapidara. Anano, un sacerdote judío, Festo y Albino eran los precursores de Palestina en el puesto que había ostentado Pilato. El detalle de la historia es que Ananos aprovechó la interrogante entre la muerte de uno y la llegada de sucesor para eliminar a Santiago y a otros líderes de la iglesia cristiana. Esto coincide perfectamente con el carácter de Anano, por lo que sabemos de él, y supondría que el martirio de Santiago tuvo lugar en el año 62 después de Cristo, dice Berkeley. Hegesipo nos dejó en su historia un relato mucho más extenso. La obra de Hegesipo se ha perdido, pero Eusebio lo retoma, conservando su relato de la muerte de Santiago en su totalidad. En el libro de Historia Eclesiástica, en su capítulo 2, en el artículo 23. Es largo, pero de tal interés debemos de citar completo. Jacob, el hermano del Señor, es el sucesor con los apóstoles del gobierno de la iglesia. A este todos lo llaman justo, ya desde el tiempo del Señor y hasta nosotros, porque muchos se le llamaban Jacobo. Y muchos creyentes de corazón y por el testimonio de Jacobo
alabaron, diciendo: Hosana al Hijo de David. Pero entonces, de nuevo, los mismos escribas y fariseos comenzaban: hemos actuado erróneamente al procurar un testimonio tan grande en contra de Jesús, pero subamos y arrojemos a éste para que se confunda y no nos crean. Así gritaron diciendo: también el justo anda en error, o sea, Jacobo, Santiago. Y con este acto cumplían la escritura de Isaías: saquemos al justo porque nos es embarazoso. Entonces comentaron los futuros de sus obras. Entonces subieron y lanzaron abajo al justo. Luego comentaban: apedriémonos Jacobo el justo. Y empezaron a apedrearlo, pues no había muerto al ser arrojado de las alturas del muro. Pero él, volviéndose, hincó las rodillas diciendo: Señor Dios, Padre de los suplicios, perdónale porque no saben lo que hacen. Mientras lo apedreaban, un sacerdote de los hijos de Recab, hijo de Recabín, de lo que el profeta Jeremías dio testimonio, rompió a gritar diciendo: deténlo, ¿qué hacéis? El justo pide por nosotros. Y cierto hombre, entre ellos un batanero, golpeó al justo en la cabeza con el mazo que usaba para partir las piedras, y de este modo fue martirizado Jacobo el justo. Y allí le enterraron al lado del templo, y su columna todavía permanece cerca del templo hasta el día de hoy. Fue un testigo verdadero para los judíos y griegos de que Jesús es el Cristo. Inmediatamente Vespasiano asedió a Jerusalén, así nos dice Berkeley, y hemos terminado lo que es la introducción de Santiago. Y terminamos orando así, hermanos. Señor, te damos gracias por conocer un poco más de la historia, un poco más de los libros históricos que también interpretan los padres de la Iglesia, que nos dan a entender, Señor, de lo que el libro mismo en su contenido vamos a ver durante varios meses. Señor, te damos gracias por este momento, pero también por los hermanos que están presentes. Oh Señor, te pedimos que suplas las necesidades, no solamente físicas, sino también espirituales. Y gracias, Señor, porque tú nos mantienes en tus manos. También te pedimos por los presentes y aquellos que no han podido entrar, y por los futuros oyentes. Oh Señor, te damos gracias. Oh Señor, danos sabiduría e inteligencia para seguir evangelizando por los medios que tú nos has dado. También te pedimos, Señor, por los diferentes hermanos que están siendo perseguidos y desplazados en diferentes puntos del mundo. No podemos precisar cuáles son, pero tú sabes, Señor, que ellos necesitan de nuestras oraciones y que cada día podamos poner nuestro granito de oración y recordarlos a ellos. Gracias porque podemos abrir tu palabra en Uruguay y evangelizar a cualquiera, Señor. Y dentro de ese cualquiera, Señor, tú has elegido para que vuelva a ti, Señor. Te agradecemos, Señor Jesús. Amén. Saludos, hermanos. Bendiciones a todos.